quería en esta última parte que veamos lo que es ergonomía organizacional, ¿sí? Vamos a ver Sí, todas las conceptualizaciones de ergonomía organizacional, un poquito también mixturado con cognitivo, porque tiene que ver. Y antes de eso, yo después lo voy a formalizar en el aula, pero me interesaría, así como hiciste el trabajo ese acreditable, eh, me interesa que tomemos una temática, viste que yo te invité el otro día para que participaras de ese evento que se hacía en Colombia y demás, no sé si pudiste ingresar o me dijiste que el del estabas ocupado. martes, miércoles no estuve, Ah, ok, porque como tenía que rendir, ok, dije no voy a alcanzar. bien. ¿Qué rendías? ¿Álgebra? Sí, álgebra tenía que Mm. rendir. Bueno, y en ese congreso lo que se trató mucho es el tema de la temática de ergonomía en sistemas de salud, que es un área interesante que quizás en el segundo cuatrimestre yo haga algunas charlas de extensión relacionadas a ese tema, y hay una posibilidad que estoy ahí viendo a ver si lo hago o no, de por ahí encarar un doctorado y viste no sé si viste la persona esta Aceves de México que yo te invité una vez y que trabaja en el tema de salud y demás, no sé si lo viste también en el Facebook de ergonomía, Guaco, de la ergonomía que tengo. Ahí es una No, creo persona, que un no. doctor que se recibió en Inglaterra, que trabaja en México, y existe la posibilidad que me dirija, entonces acá está que yo por ahí encare un doctorado en el área de ergonomía en ciencias de El salud. que estudió ahí en el aula virtual igual, ¿él Claro, es o no? exacto, Aceves, Carlos Carlos, Aceves. Él, sí, bueno, él por ahí me dirige y entonces ahí estamos en ese trámite. Entonces esa área la tocaron. Y el otro tema que te quería plantear, el tema un tema relacionado con Industria 4.0, pero muy puntual, que tiene que ver con el uso de exoesqueletos en la industria. ¿Sí? mm, Entonces estaban mostrando ahí algunos casos en Chile, por ejemplo, en las mineras, ya están probando ese tipo de elementos y demás. Entonces yo creo que el ejercicio que quiero que hagas, que un poco sería como el segundo parcial, entre comillas, de esto, que puede llegar a exponerse en el final, porque vos, ¿cómo estás para el final ahora, pronto, de esta materia? ¿Estás con las correlativas para hacerla o no? sí, Ajá. sí, sí, la Entonces, por ahí tengo. si viste que el 30 vence la presentación de cursada. Y por ahí, aprovechando el ímpetu, vos podés rendir ahora en el llamado en el de julio, ¿no? Ese de julio que se hace, se podría llegar a proyectar el examen, si te parece. Entonces, Sí, ahí justo ahí estaba pensando en qué rendir. claro, y Sí, bueno, podemos armar algo así. La idea mía es, fíjate, yo ahora te voy a compartir pantalla esto sería el Google académico. Yo hice una pequeña búsqueda así, ergonomía más exoesqueletos desde el 2019 para acá, o sea, digamos, información nueva. Entonces la idea mía, yo después te lo formalizo ahí como una tarea, es por ahí tomar que vos busques en este buscador o en ResearchGate o en el que consideres, 5 papers relacionados a esto de la relación entre la ergonomía y los exoesqueletos, que está muy relacionado, ¿no? Entonces, en esos 5 trabajos, lo que se puede buscar es un poco lo que vimos en la primera o segunda clase cuando tuvimos presencial, de decir, por ejemplo, esta utilización de exoesqueletos, poder hacer por ahí una tabla simple, primero definir, suponte una matriz de riesgo, la que vos quieras. Yo después lo escribo bien esto en el aula para que quede y cualquier cosa lo vamos trabajando durante lo que resta de la cursada. Pues esto lo voy a ujú, poner como fecha de entrega ya en la semana del 20, suponte.
Entonces, tomando una matriz, la que vos quieras, la que vos uses, la que siempre usaste, de una matriz de riesgo, decir cuáles son los peligros que puede haber nuevos, ¿sí? Y cuáles son esos riesgos en el uso del exoesqueleto, porque seguramente no todo es color de rosas, pero para concentrarnos en términos de seguridad, de decir, bueno, ¿existen nuevos peligros o no existen? Quizás, ¿no? Entonces, ese análisis surge de esos 5 papers que vos tomás como referencia. Por ejemplo, acá tenemos uno, dice 7 principios para su implementación desde la perspectiva de la ergonomía. Entonces, a ver, abrámoslo y veamos de qué se trata. Es acá, me lo hace bajar. Déjame que lo bajo y lo ejecutamos. Entonces, primero, por ahí, definiendo una matriz, la que vos quieras, decir cuáles son los peligros y los riesgos en función de esa matriz que vos propones, del uso de los exoesqueletos en una actividad laboral. Y luego resaltar como un punto 2 por allí, es decir, qué beneficios desde la ergonomía, desde la perspectiva de la ergonomía, pueden surgir al utilizar exoesqueletos. ¿Sí? O sea, qué factores de riesgos ergonómicos son los que se reduce el riesgo de ocurrencia de trastorno musculoesquelético, por ejemplo, al utilizar exoesqueleto, ¿no? Entonces, básicamente por allí sería un escrito basándose en esa información que vos vas a bajar o tener como referencia, ¿sí? Y como un punto 3, hacer un cuadro sinóptico simple de decir, bueno, el paper 1, cuál es el título y algún resumen aproximado de qué es lo que habla. Eso es importante cuando uno hace investigación, que uno se refiere a ciertos papers, cierta bibliografía y demás, tener como un cuadro ahí sinóptico del material que utilicé. Entonces pone ahí, paper 1, título y un resumen de qué habla, paper 2, el título, de lo que habla, y ahí está la fecha también, el autor, ¿sí? Entonces tenemos ahí como unas referencias sobre autores y fechas sobre cierta temática. Entonces, ves, por ejemplo, abramos este primero que encontré acá, que nos apareció primero, que es de, como ves, de Colombia, fíjate. Entonces lo abro, ¿me lo estás viendo? Mira. Sí, sí. Esqueletos industriales, 7 principios eh, para la implementación desde la perspectiva de la ergonomía. Este está como bueno, digamos. Y esto es lo interesante, vos ves acá, este es un paper que está publicado en una revista, esa revista está indexada, o sea, tiene ves acá abajo, tiene un ICCN, o sea, que pasó por un proceso de, de verificación y de evaluación, eso quiere decir. Entonces, estos son los papers que uno toma como referencia, no es digamos, un Wikipedia o algo, no. Estamos valiéndonos de una información que fue aprobada, ¿no? Y fue publicada. Entonces, este es uno que podrías utilizar. Entonces vos ves que que el resumen habla de que creció el interés por el uso de los esqueletos industriales para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos de origen laboral. Ahí tenemos una ventaja del porqué, ¿no? Un beneficio, ¿viste? Yo hablaba del punto 2, beneficios. Entonces ahí vos vas a armar como una monografía explicando estos conceptos que estoy pidiendo, ¿no? La definición primero de cuáles son aquellos peligros que pueden estar presentes y luego qué beneficios. Y cuando vos en el escrito coloques algún párrafo o algo que te parezca interesante, lo mencionás, lo referenciás Ujú. y lo colocas como bibliografía. Entonces, ves que hacen como una estadística, hay fotos, este, hay definiciones, ¿ves? Esto está bueno, ¿no? Entonces este paper está interesante como para tenerlo como referencia.
Bueno, bajo esa lógica, vos buscarás o acá en Google Académico, con este patrón de búsqueda o con el que vos consideres, y tendrás ahí 5 papers para referir. Entonces vos quizás en el final, a eso voy, por eso te pregunté lo del final, quizás en el final prepares en 5 slides, 6 más no, este tema. Entonces, como Ah, hiciste el análisis, lo presentás, ¿no? Entonces, para el jurado puede ser un tema interesante de presentación. O sea, esta presentación puede estar también asociada con lo que vimos respecto de la ISO, esa 6358 que tiene que ver con diseño de puestos, o no, no sé, eso lo definís vos. Pero puede ser un tema a bueno, presentar que fue estudiado y que es ya el futuro, digamos, de las actividades industriales y cómo vos podés hacer tu aporte desde ese estudio de la utilización de exoesqueletos en la industria y, bueno, qué beneficios o qué contras también puede tener. Ese es el análisis que vos realizarás. ¿Te parece? sí. Entonces tengo que hacer un Sí, una PowerPoint. Una monografía presentación. de, qué sé yo, no te pido un tamaño ni nada No, de eso, surge para el final de no te quiero poner, qué sé yo, 2 hojas, tal vez 4 carillas como máximo, como un ujú, resumen de cuestiones. Si te querés extender un poco más, no hay problema. Este, referido a esos puntos, ¿no? Primero una definición de una matriz que vos consideres, cuáles son los peligros y riesgos en función de esa matriz de la utilización de exoesqueletos, y luego qué beneficios pueden surgir de utilizar exoesqueletos. Toda esta información surge, repito, de esos 5 papers que vos selecciones y que son ujú. referencias para hacer ese escrito. ¿Sí? No está mal, digamos, o sea, como no, uno no tiene en investigación, no fuiste a una planta a ver qué pasa con el exoesqueleto, uno hoy se está refiriendo a lo que escribieron otros. Entonces, Sí, si uno coloca párrafos de eso, no hay problema. Mientras esté referenciado quién lo dijo, en qué año lo hizo, está todo bien. sí, El tema es que vos te introduzcas en la temática, ese es el objetivo, que vos veas esta temática como interesante y que es algo que en el futuro puede utilizarse no solamente en la industria, tal vez también en lo que es salud, por ejemplo. Imagínate la movilización de pacientes, ¿viste? Que haya un enfermero que tenga esto, quizás busques algo de salud, podemos ponerle, fíjate, hagamos una prueba, ponemos exoesqueleto y le sumamos la palabra salud. Este, entonces podemos quizás encontrar. Fíjate, exoesqueletos para rehabilitación. Mira, diseño y ujú. control de un prototipo para rehabilitación de una extremidad. Vamos a poner enfermería, quizás sea. Son las personas que por ahí manipulan. Eh, Cuando pongo algo más, se va. Mm, Carga lumbar dirigida a personal de enfermería. Mira, una orteosis, digamos. A ver, vamos a verlo, a ver si está piola. Me parece que tiene que ver con esto que estoy diciendo. A ver, sí, me parece que sí. A ver, el anterior, no sé dónde se fue. Ah, es una tesis, mira. Es una tesis, diseño de una orteosis y soporte para carga lumbar dirigida a personas de enfermería. Esto es una No. tesis para una carrera de diseño. Bueno, entonces ahí hay bibliografía y demás, exoesqueletos, ¿ves? Entonces ahí hay información que pueden ser útiles, que se diseñó algo para al personal de enfermería. Entonces, ¿ves? Fíjate, ¿para qué? Para reducir la carga lumbar. Entonces así vamos buscando información este, por algún área que te interese o en términos generales, así que esa búsqueda la haces libremente vos. Yo acá te quería mostrar más o menos con esto, sí, desde el 2019, que sea el 2019 en adelante la búsqueda, entonces tenemos
información más cercana al tiempo, más actualizada. Así que eso es básicamente el proceso de trabajo que pretendo a ver, vamos a ponerle una fecha estimada, estamos a 9, y pongamos 2 semanas tranquilos para un cierre normal, para una entrega parcial, si querés. Yo no tengo problemas que sea una entrega parcial y luego en el final ampliás un poquito esa información, ¿sí? Bueno, Si queda algo por ver, lo expones en el final, así que eso lo manejas vos. Así que esa es en principio la consigna, ¿te parece? bueno, Bárbaro. eh, Este, ¿qué más? ¿Qué más? Así que, no sé, viste que ahora fin de mes, en la semana del 27 hay finales. Bueno, esos son finales, los finales anteriores, así que no sé si vas a rendir algo de tus otras materias que te queden. no, ahora no, porque como estoy, ya tengo parcial, no sé cuándo, en 2 semanas más, supongo otra vez de Ajá, ok. álgebra. Bueno, fantástico. No, no, porque no, yo justo tuve que modificar la fecha del final. Ten en cuenta que, claro, no vas a rendir, así que no vas a tener problemas, ¿no? Porque justo se modifican las fechas también porque hay profesores que van a rendir concurso y demás, entonces se van a modificar Sí, esas fechas. Yo voy a estar de jurado de esos concursos, así que... sí, sí, me comentaba el profesor Fornés que iba a estar ahí en el concurso. Claro, él rinde concurso, exacto. Sí, seguramente yo voy a estar evaluándolo, es probable. Mm. Este, bueno, perfecto. Esto por un lado. ¿Eso quedó claro? ¿Alguna consulta? Para el final hago un PowerPoint, entonces como para presentar el Para trabajo presentar final. esta temática de esa monografía, que sea gráfica, ¿sí? ¿Viste? La matriz, los peligros, riesgos, la aplicación que puede tener el exoesqueleto, algunas frases o algunos conceptos con las referencias, eso es interesante, por ahí 3 líneas de una Sí. conceptualización y pones la referencia del autor, el año, eso Ujú. impacta también cuando uno hace la presentación. Que sea Sí. así de impacto y sí, 5, 6 slides, 7, más no, donde se vea el proceso. ¿Ok? Entonces, si hacemos todo bien y está todo bien, pensá que podés presentarte en el llamado de julio, porque yo ya te digo, pongo eh, el concepto creo que es fin del mes, el 30 por ahí, a ver la fecha. Sí, creo que es 29-30 y seguramente las mesas se sustancian en julio. Espero que sea antes, sí, creo que es antes. Yo el 17 me voy a un congreso de julio, así que creo que son antes las mesas de examen. Bien, quedamos así entonces. Lo que quería un poco introducir, y encontré este material que es interesante. A ver, quiero. Esto es un escrito de la Organización Mundial de la Salud sobre entornos laborales saludables. Y me gustó mucho eh, el- esta gráfica que hay acá. ¿Esto de qué fecha es? A ver, lo importante, cuando uno mira un trabajo, un paper, o lo que fuera, a ver la fecha en que se hizo. Esto fue 2010. Bueno, no está tan mal. Y como habla de ambientes saludables, me gustó empezar con el tema de ergonomía organizacional, con este modelo de entorno saludable que marca la Organización Mundial de la Salud. Digamos, estos organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, eh,
como sabemos, son organismos mundiales que envían a los países miembros y demás normativas de aplicación, donde cada país lo toma o cada organización puede tomarla, pero son, digamos, marcos interesantes para mirar y para tener siempre referenciados, ya que digamos, hay mucha gente trabajando, mirando, tratando de colaborar con este proceso. Y entonces acá me pareció importante porque siempre miramos la OIT o otros lugares y la OMS desde el término de salud también se involucra con esta cuestión de la salud laboral. Y esto como empalma con el concepto de ergonomía y principalmente con el de ergonomía organizacional. Y en Palma porque estamos viendo lo que siempre definimos en el concepto de ergonomía, ¿no? La interacción del humano con los elementos del sistema. Ese sistema que es el ambiente físico de trabajo. Entonces vos fijate que estos cuatro grandes grupos en donde la OMS conceptualiza un modelo de entorno laboral saludable, que es, en definitiva, el objetivo de nuestra función como profesionales en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, primero ubicarnos cuál es el ambiente físico donde se desarrolla la actividad laboral, ¿no? Entonces, aquí es muy importante definir ese ambiente, ¿no? Ese ambiente es cerrado, abierto, la persona va a estar entre dos ambientes, uno abierto, uno cerrado. ¿Qué pasa dentro de esos ambientes? ¿Sí? ¿Qué variables son las que impactan en ese ambiente laboral, que pueden influir en el sistema? Y entonces, desde la conceptualización de la interacción del humano con los elementos del sistema, nosotros comenzamos allí a pensar o a rediseñar cómo deberían ser esos ambientes para asegurar ese entorno laboral saludable. Entonces, cuando yo voy a armar un campito de ergonomía organizacional en el aula, voy a colocarte esta Ok. información para que la tengas como un parámetro de lectura que es interesante y, digamos, si es una mirada general que me parece que ustedes como futuros profesionales tienen que tener y no quedarse con lo puntual del puesto de trabajo y el análisis puntual, sino ver cómo se piensa en el mundo respecto a una temática tan compleja como generar entornos laborales saludables. Otro campo importante, el entorno psicosocial del trabajo. Fíjate cómo este tema toma vigencia y ahí es donde la ergonomía cognitiva toma fortaleza en ese análisis que se debe hacer de cómo debiera ser ese entorno psicosocial de trabajo. Ese entorno psicosocial que también puede llegar a ser rediseñado, ¿sí? ¿Por qué ocurren cuestiones que afectan eh, las variables psicosociales en un ámbito, en un grupo de trabajo? Entonces, relevándose correctamente a través de las metodologías correctas, uno puede determinar cómo es ese entorno psicosocial. Los recursos personales de salud, ¿sí? ¿Qué recursos tenemos respecto de salud? O sea, ¿cuál es nuestra historia de salud por la cual nosotros ingresamos a ese sistema? ¿Sí? Entonces allí toma fortaleza lo que en la ley nuestra de higiene y seguridad tiene que ver con medicina laboral, ¿no? Entonces ahí volvemos a caer a un sector o necesitamos de un sector importante en el proceso de prevención de riesgos, que es la medicina laboral. Por ello surgen, eh, no tanto por un tema de ley, sino también por un tema de criterio, el tema de los exámenes preocupacionales, el examen periódico, ¿sí? Cuestiones que se dan en las organizaciones o deberían darse, ¿sí? Como dato, por ejemplo, nosotros en la universidad, yo desde que ingresé jamás me pidieron un examen periódico. O sea, Mm. eso hoy no está mal, porque más con el tema de COVID y demás, pueden haber habido casos de post-COVID que, digamos, generan problemas para que se desarrolle la actividad docente, por ejemplo, la voz y demás afecciones que pueden gestarse
fruto, por ejemplo, de un post-COVID. Y eso no se está evaluando y debería evaluarse y debería, digamos, cuantificarse como para conocer cómo está la población laboral. Bueno, esas cosas cuando ustedes o vos en el futuro estés a cargo de una gestión de riesgos o una gestión de prevención de riesgos laborales, es importante el apoyo y la concientización de que el sector de medicina laboral debe aportar a ese proceso, ¿no? Porque todas las personas somos diferentes y todas las personas estamos ingresando a un sistema del cual nos vamos a mover, no solamente en términos de salud física, sino también de salud psicosocial. Por eso es interesante que tengamos esas dos variables como, no digo controladas, pero sí mensuradas y tomar las acciones debidas como para que fluya el sistema de manera óptima y tenga los beneficios para el cual fue diseñada esa organización, con la repercusión de el mejor estado de salud para las personas. Y el otro punto importante es el involucramiento de la empresa en la comunidad. O sea, si una organización tiene una interacción con una población que luego sale hacia la sociedad, nosotros no podemos en ese ambiente laboral generarles problemas físicos, psicológicos, o de enfermedades, y luego que esas personas vuelven a la sociedad y que puedan, por ejemplo, transmitir o impactar al medio fruto de la actividad que se fue realizando en la organización. Entonces, ese involucramiento de la empresa en la comunidad tiene también ese objetivo de la perspectiva de prevención de riesgos, dado que si hay un buen entorno laboral saludable, evidentemente luego cuando las personas vuelven a su medio, luego de su actividad laboral, no impacten tanto física, psicológicamente o hasta también ambientalmente eh, en el proceso, ¿no? Entonces, para ello surge, y este es el modelo que propone la Organización Mundial de la Salud, distintos corredores, ellos les llaman avenidas, de influencia, procesos y principios centrales, ¿no? Donde en el centro que están la ética y los valores, ¿sí? O sea, como organización. Y donde esa ética y valores están definidas, lo hemos visto, lo has visto vos en los sistemas de gestión que tienen que ver con la política de las empresas o la visión que tienen las empresas para gestar una organización, un modelo productivo, lo que fuere. Y dentro de esas éticas y valores es indudable que debe haber un compromiso de liderazgo, así es lo que se marca aquí. Ese compromiso de liderazgo tenemos que hacerlo visible, ¿no? De nada sirve que se enuncie en un papel y no se concrete en la realidad de los procesos. Entonces, perdón, y lejos. Se me fue el dedo. Ahí está. Y esto incluye, indudablemente, si la organización tiene esa visión bien diseñada, escrita, reglamentada, la participación activa, que esto ya lo hemos hablado, de los trabajadores, ¿no? Como un punto más que importante en este andamiaje, si queremos generar un ambiente saludable y donde la participación del trabajador es sumamente importante para ese logro que está queriéndose establecer. Entonces, dentro de esa lógica para generar este modelo, como ves, está el planeamiento, la realización, el hacer, las reevaluaciones, o sea, volver a auditar si ese modelo que estamos diseñando es correcto. En función de esa evaluación, generar las mejoras que se consideren, movilizar a toda la organización respecto de este proceso, reunir, auditar, organizarse, volver a evaluar y priorizar las cuestiones que hacen
que ese modelo por allí tenga alguna disfunción, por lo cual no se esté dando a lugar el proceso. Entonces, como ves, este también es un sistema de mejora continua implementada, pero que es interesante ver cómo la Organización Mundial de Salud también colabora con nosotros también, como una guía, como una forma de ver desde otra perspectiva cómo generar entornos laborales saludables, siempre teniendo en cuenta el aspecto de la persona, qué es lo que realiza y en qué ambiente lo realiza, que ese es el triángulo que yo siempre doy en Ergonomía 1, que es, digamos, esas tres patas que nunca debemos dejar de ver, ¿no? La persona trabajando en, en un ambiente con cierta herramienta, con cierto hardware, con cierto software, o sea, cuáles son el trabajo en sí, dónde se realiza y quiénes ejecutan ese proceso, ¿no? Entonces allí podemos ir jugando con las variables que se mueven, por ejemplo, el diagrama de Leplat, recordás el de 5 cuerpos, tiene un poco que ver con esta lógica también. Podemos mixturar ese modelo de Leplat con este modelo de entorno laboral saludable que marca la OMS. Y como ves, esto es un proceso que se enmarca dentro de la conceptualización de la ergonomía organizacional, que también se da en llamar macroergonomía, ¿no? Macro porque estamos viendo desde una perspectiva más global a una organización y la interrelación que ocurre dentro de esa organización. Entonces, estos 4 grandes campos que ves aquí, el ambiente, los recursos personales, el involucramiento de la empresa y los entornos psicosociales, son marcos interesantes para la definición. Acordate que la OMS, la Organización Mundial de Salud, define salud como aquella condición el bienestar tanto físico como psicológico. Entonces están incluidos ambos conceptos importantes, no solamente las afecciones físicas, sino también las afecciones que pueden haber desde lo psicosocial, que deben ser contempladas en cualquier diseño o enunciamiento respecto a modelos preventivos. Luego, más adelante de este escrito, habían unos diagramas de flujo donde marcan el hecho de el interés empresarial en este modelo de entorno laboral saludable. O sea, ¿por qué sería inteligente seguir este modelo, ¿no? Entonces, como ves, si tenemos un espacio laboral inseguro o insano, seguramente va a ocurrir un estrés psicosocial asociado al trabajo, desde lo psicológico y también desde lo físico. Pueden ocurrir accidentes, enfermedades laborales, insatisfacción laboral, faltas de compromiso, violencia laboral, ¿sí? Y yéndome a la columna esta más física, esos tipos de accidentes, heridas, enfermedades, etcétera, generan ausentismo, incapacidad a corto o largo plazo, mayor pagos de seguros, rotación de personal, demandas de compensación para los trabajadores, litigios también gremiales que pueden haber, y estos generan incrementos de costos, decremento de la productividad, mayores retrabajos, en definitiva una falla en la organización. Entonces, desde la faz física, si nos vamos a la columna de lo psicosocial, como por ejemplo un estrés asociado al trabajo, eso influye luego en distintas prácticas de salud inadecuada. ¿Sí? Esto que estamos hablando de ver en la población, y existe, ¿no? Casos y se observan en las empresas en general, el tema de aumento de peso, el de tal vez fumar o quizás también el consumo de alguna otra sustancia no permitida, la falta de ejercicio, todas esas prácticas de salud que son inadecuadas, que deben controlarse, que deben también auditarse, que deben promoverse dentro de las organizaciones, y de no hacerlo pueden generar enfermedades crónicas, como por ejemplo arteriales, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Y todo esto
fruto de, quizás no es propio de la actividad en sí, pero sí de la forma de trabajo, ¿no? El tema de, las, de los puestos de trabajo muy sedentarios, generan este tipo de cuestiones, ¿no? Lo digo quizás en primera persona, que lo que me pasó estos últimos meses fue también como un llamado de atención a estar muy concentrado en algunas cosas y no darle atención a mi cuerpo, a lo que estaba sintiendo, a no hacer ejercicio, a no comer debidamente. Entonces todo eso se traslada luego a la actividad laboral, porque esa persona con esa condición ingresa al sistema laboral y puede generar problemas, ¿no? Que pueden también asociarse. Esta columna no está separada de la columna de la derecha, ¿no? Porque quizás estas condiciones de salud que tienen pueden ser también factores que estén presentes en accidentes o en enfermedades o en temas que generan esto que está bien expresado en la columna de la derecha. Entonces, fíjate, la OMS dice que los empleadores están reconociendo en general en las industrias una ventaja, la ventaja competitiva que se puede proporcionar si tenemos un ambiente laboral saludable. Entonces, para lo cual un ambiente de trabajo seguro y sano es un costo necesario, o yo le pondría una inversión necesaria para hacer el negocio y para que esa organización tenga una producción adecuada o tenga un una buena producción, un buen desarrollo, ¿no? Y que no impacte en ese diseño organizacional que fue proyectado. Sí, entonces es interesante esta mirada que tiene la OMS respecto de la ayuda que puede darnos en el tema. ¿Te parece bien esto? Sí, Bien, esto quería dártelo como introducción. Ahora se me va a cortar el Zoom y yo ahora tengo que ir a otra actividad programada, Aileen, pero quería tirarte el concepto de lo que queríamos hacer de actividad, que ahora después lo coloco, y dar esta introducción de lo organizacional, y el martes vamos a continuar con esta temática desde lo organizacional, ¿te parece? bueno, si lo puedes subir sería Sí, genial, así sí, sí, adelanto un poco la prometo, lectura. prometo que sí. Lo que pasa es que tengo que subirlo al YouTube y después pasártelo, pero te lo voy a subir. No hay Bueno, problema. Y más la bueno, información de este escrito, ¿ok? sí, más para avanzar un poco la lectura Sí, cómo de no. este PDF. Sí, sí, buenísimo. Bueno, te agradezco el tiempo corto en este caso, pero me parece que fue productivo porque ya vamos a encarar la recta final. Sí. Así que bueno, concentrate en esos papers para buscar y cualquier cosa el martes me comentás que encontraste y vamos dándole